Por eso se nos ocurrió pensar hoy en ficciones de resistencia, es decir, series, películas, incluso también puede ser libros, cómics, lo que quieran, como de costumbre, que cuenten movimientos colectivos que resistieron a poderes autoritarios. Eso, nos metimos por ahí y dijimos, bueno, vamos a pensar, porque claro, lo primero, para poder resistir, es imaginarse otro mundo. Imaginarse, la imaginación forma una parte esencial. Obviamente después no se tiene que quedar en la imaginación. Hay que pasar a la acción, porque si no se queda en la imaginación no pasa nada. Pero lo primero es poder soñar con otra cosa. Si no, no hay movimientos de resistencia. Lo primero que tengo que decir en el mundo ñoño particularmente es que esas sagas de resistencia, yo las que estuve pensando, por lo menos por ahí a vos, Alejo, se te ocurrieron otras, son generalmente mundos distópicos o futuristas. Siempre hay un elemento de distopía o de algo fantástico a lo que se enfrentan. Después también hay toda una larga saga que no vamos a relevar hoy de películas realistas que cuentan historias de resistencia, no sé, por ejemplo sindical o de militancia. Pienso acá en la Patagonia Rebelde, Quebracho, ¿no? Por mencionar algunas históricas, o no sé, toda la saga de películas sobre Irlanda o de la resistencia Margaret Thatcher, todo el cine inglés de esa época que cuenta experiencias, ¿no? de lucha, pero en general son más del estilo cine denuncia. Costa Gabras, y van a buscar este director, Constantín Costa Gabras, la película de él son más de denuncia y de fenómenos colectivos. O la Chinois de Godard, que te muestra todo el movimiento en torno al movimiento maoísta en Francia, el mayo francés. No me voy a meter en ese cine porque se nos va un poco de cosa ñoña, pero hay todo un cine de la resistencia. Lo que me interesa es meternos en fantasías de resistencia, en el mundo fantásticos. Y la primera que me viene a la cabeza por su cercanía en el tiempo, la hemos comentado hace no tanto, y por la pertinencia, es Andor, ¿no? Pensé que ibas a decir el juego, no de la criada, pero dale, Andor. Es la segunda, el juego de la criada. Andor para mí es, no, pero es que para mí Andor es todo, porque el juego de la criada hace mucho más énfasis, ahora nos vamos a meter en la represión, si se quiere, en el régimen represivo. Andor es una serie que va contando sobre todo el surgimiento de la rebelión de Star Wars, de una forma que por momentos es bastante realista. Que es loco decir esto para Star Wars. Sí, ¿no? sí. Ahí tenés todas las figuras revolucionarias. Tenés la figura del conspirador, tenés la figura del espía, tenés el aventurero, tenés personajes como el de Vix que sufren la tortura y que después eligen la causa colectiva sobre sus deseos personales, ¿no? Sí, lo que es interesante es que no cuando le saca las naves espaciales y los extraterrestres, es una historia de una rebelión. Una rebelión contra un régimen fascista. Y hay una conexión casi directa con lo de Cristina Fernández de Kirchner, que es que son los memes, básicamente. En la semana, en la marcha del miércoles sobre todo, vi varios que ponían el clásico discurso de la madre de Andor. O sea, era un frame en realidad, de la madre de Andor diciendo "Fight the Empire", ¿viste? ¿Se acuerdan de ese discurso? Que era un discurso como muy sentido de la primera temporada. Y lo traducían, le ponían arriba "Vamos a volver", ¿no? Entonces, nada, estaba como hasta en las cabezas le vino a la gente Andor cuando ahí viene la marcha de Andor. Chewbacca peronista. ¿Chewbacca es peronista? ¿Vos qué decís? Y es medio gorilón, ¿no? Pero yo lo veo más del lado de los metalúrgicos que de los gorilas. Bueno, así que esta es una, ¿no? Más de los mecánicos, ¿no? Claro, arregla todo el tipo de la nave. Claro. Ahí va. El trabajo manual, ¿no? Viste, bueno, una raza oprimida, los Wookiees los esclavizaban todo el tiempo. Un estudiante egresado de una escuela, un colegio técnico nacional, ¿viste? Ya está. De esos que sobreviven en el Eternauta, ¿no? Exacto. El Eternauta también podría ser una fantasía de resistencia a una invasión en ese caso, no tanto un régimen fascista. No la traje tanto porque es más una invasión que un régimen fascista la resistencia en ese caso, ¿no? La organización de la resistencia al principio es sálvese quien puede, después nadie se salva solo, ¿no? Claro. Bueno, el cuento de la criada, decías, Alejo, ahí. Y me parece que ese es como un ejemplo claro, ¿no? Ahí tenés Mayday. Que tenés como el sistema opresor que va ajustando leyes, porque además, cuando uno vio la serie o leyó el libro, viste que en realidad arranca un poco más tranqui, bueno, se está complicando, vamos a hacer esto, qué sé yo, ¿no? Y de repente es tipo, bueno, las mujeres no tienen derechos y van a ser incubadoras. Claro. Como quisieran los Elon Musk de la vida. No estamos tan lejos de gente que está pensando eso. Bueno, Milei nos dice que la gente no tiene hijos, que necesitamos... Sí, pero todavía no llegó a decir el problema es que las mujeres salen de la cocina. Dale 5 minutos más y ya lo tenemos. Bueno, pero en el cuento de la criada, lo que ocurre, yo insisto, para mí el cuento de la criada está más centrado en la opresión, pero sí se forma una rebelión difusa que se llama Mayday, ¿no? Y Mayday se expresa en distintos gestos de resistencia más descentralizados porque opera como la guerrilla en células clandestinas para que nadie pueda, si cae una persona, no pueda delatar a todas las demás y la torturan.
Y a veces son pequeñas acciones las que toma Mayday, otras veces espían, otras veces ayudan a alguien a escaparse de Gilead. Este tipo de resistencia, tengo que decir, si la analizamos, se parece más a las resistencias que hubo acá en Argentina en la dictadura. Claro. De hecho, la autora sabemos que tomó la idea del caso de las apropiaciones en Argentina, las abuelas de Plaza de Mayo, la idea de esto de que se llevan a los chicos y demás. Pero es interesante porque también la resistencia es medio la de la dictadura, por esto que digo, y además porque se articula con una denuncia desde el extranjero, que acá también existió. Claro. La famosa, como le decía la dictadura, la campaña anti-argentina, ¿no? Que eran todas las denuncias desde Francia, otros países, de la violación de derechos humanos en la Argentina. Entonces Mayday funciona como una suerte de resistencia, que acá en la Argentina hubo muchos casos de resistencia civil chiquita. Nosotros en un libro que escribimos sobre el Nacional Buenos Aires, se llama La Otra Juvenilia, fue el primer libro que escribí, contamos cómo los pibes de Buenos Aires en la dictadura organizaron una revista clandestina para tratar de vencer el miedo que imponían las autoridades en esa secundaria. Les cuento esto porque es un caso como micro, pero así como eso hubo un montón de pequeñas resistencias, ¿no? Entonces Mayday se adapta un poco a ese esquema. Después tenés, no sé, por ejemplo, en The Last of Us tenés a las luciérnagas, Sí. ¿no? Que se rebelan en contra del gobierno autoritario de Fedra, ¿no? Ahí es más bien una guerrilla, más propiamente dicha, porque todo está hecho pelota en ese mundo, y la forma en la que se expresa la luciérnaga son, sobre todo, una resistencia armada, y esta cosa de tratar de buscar la cura, ¿no? Que tiene laboratorios, que intenta buscar la cura. Sí, tampoco es el eje No. del juego o de la serie, me parece. No es el eje, pero están ahí. Sí, Hay sí. una resistencia. Me parece que es más interesante. Yo sigo pensando que es más interesante el ejemplo de Andor, porque tiene una cosa que no tiene las luciérnagas, que es que combina características militares. Vos ves en Andor que en un momento forman el ejército de la rebelión y ya son más militarizados. Y características de protesta política, todo lo que pasa en Gorman. En cambio, las luciérnagas, medio que no tanto, son más una guerrilla, no tienen una cosa de protesta política. Hay que ver. Perdón, No, igual, sí. perdón. Sí. No sé tanto las horas, pero en The Last of Us también lo que sí se muestra re Argentina es la interna que hay, digamos, entre las resistencias. Porque si bien es la A ver. única que muestra resistencia, hay resistencia de la resistencia, ¿no? La gente que sigue escapando, los métodos que tienen para llevar adelante, la corrupción que hay en el medio después. Hay toda una situación con esa resistencia que tienen. Pasa que hay intentos de sobrevivir, y en esos intentos de sobrevivir Lo sé, Leo, es complejo. tenés grupos digamos, que pero- deciden comerse gente, no sé, por ejemplo, y tenés grupos que no, y tenés fanáticos religiosos, como se vio en la Exacto, segunda con temporada. los silbadores. Pero eso no sé si son resistencias, son No, como por eso, pero hay una... pequeñas sectas, diría, ¿no? Bueno, pero ¿cómo ven a la resistencia los otros, quiero decir? Sí. ¿No? Porque en esas formas de sobrevivir los ven como asesinos, los ven como corruptos, los ven como a las luciérnagas. Sí, hay distintas miradas sobre las luciérnagas, no hay una especie de apoyo Exacto. popular masivo a las luciérnagas, es distinto en la serie. Eso, en la serie, listo, me voy. Es que yo creo que quizás en la temporada 3 las vamos a conocer más, porque va a ser la historia de Abby. Abby o de Abby ahí, entonces ahí me parece que vamos a ver más si las internas, las líneas políticas, hacia dónde quieren ir unos, hacia dónde otros, y me parece que también el cambio de eje es clave porque, como explicaba Werner, al principio nacen como forma de rebelión al Sistema impuesto en ese sistema momento. Sí. autoritario, y Sí. después me parece que medio que son ellos los que establecen como no sé, gobierno o lo que sea en ese mundo apocalíptico. Entonces, Claro. parece que ahí ya deja de ser rebelión, no para ser Estado. Sí, algo que no entendieron en las últimas de Star Wars, que le pusieron la resistencia a un grupo que... Pero si sos el gobierno. No sos la resistencia, sos el gobierno, Claro. papi. Andá a gobernar. Bueno, Argentina, hermano. O sea, Argentina aplica en todo, a muchos niveles. Sí, en todos lados. Bien, algunas más de estas fantasías apocalípticas. Sí. Silo, una que comentamos en un momento, una serie distópica basada en una novela donde la humanidad vive toda en un búnker gigante. Y hay también una resistencia que es clandestina y que está vinculada a un gobierno que le mente permanentemente a la población. No sé si le suena esto, ¿no? Hay plena fake No news, conozco. fake news. Y el objetivo principal acá de la resistencia tiene que ver con obtener información para sublevar a las masas, ¿no? Contar lo que realmente está ocurriendo para que la gente que vive en el silo se rebele en contra del alcalde. Y el alcalde, su principal miedo es que el pueblo se entere de lo que está pasando y se rebele. Está esta dinámica, o sea, está muy vinculado, es una resistencia muy vinculada al tema de la verdad y de la ausencia de la verdad, ¿no? Ahora,
Si vos agarrás el silo, que es como una cosa vertical que va bajando y tiene muchos niveles, y lo planchás y lo convertís en un tren, ese es Snowpiercer, ¿no? Es la misma idea, pero yendo para adelante. Snowpiercer, la misma idea de la humanidad, queda prácticamente nada de la humanidad y vive adentro de un tren que anda a toda velocidad por un mundo congelado en este caso. En el silo no se sabe qué pasa afuera, pero la gente se muere si sale. Y en Snowpiercer sí saben lo que pasa, que es que el mundo se congeló. Y si salen se mueren. Se mueren de frío, sí. Y ahí la resistencia es más clasista, ¿no? Porque estoy enumerando distintos tipos de resistencias que hay en las distintas ficciones, ¿no? Y lo que pasa es que ahí el tren tiene a las clases altas, ¿no? Adelante, y a las clases bajas en la cola. Vas más hacia atrás, claro. Y la cola es la peor, digamos. Más localizada en la metáfora social no podía ser. O sea, agarraron el autor de esto. Ustedes saben que Snowpiercer, que es una serie Netflix, que es una película surcoreana, es originalmente una historieta francesa de la época en que Oestergel hacía historieta. De hecho, tiene una estética medio de ese tipo, vieja. Y entonces la idea era esta, tipo, agarro las clases de los trenes y las convierto en las clases sociales, y hay un mundo dividido en clases sociales por los trenes. Esa fue la idea original de los autores franceses. Y ahí, de vuelta, la resistencia es la cola. Es las clases bajas tratando de romper con la división de clases. No, es muy marxista Snowpiercer. Y el principal miedo es obviamente que se descarrile el tren y se cae. No hagan esto porque vamos a morir todos, ¿no? Pero lo de abajo, dice, nosotros vivimos, o sea, cuando te muestran cómo viven lo de la cola, es literalmente una villa. Sí. Viven en las peores condiciones posibles, y los de la clase alta viven, bueno, como nuestra sociedad, básicamente. No es muy distinto. Es el plan actual, claro. Sí, pero es una de esas ficciones que reflejan mucho. Entonces ahí tenés una resistencia clasista, si querés, ¿no? Vamos viendo. No tengo ninguna en las cosas que fui imaginándome donde hay una líder presa, ¿no? La quieren liberar, o sea, este ejemplo de lo que está pasando ahora en la Argentina. Ni en ficción, loco, se animan, ¿te das cuenta? Claro, o el ejemplo histórico de Perón en el exilio y el movimiento para Perón vuelve, ¿no? No tengo un ejemplo así que sea tan de que tiene que volver el líder y demás, o que lo tienen preso al líder y lo tienen que liberar. Hay un montón de casos donde apresan protagonistas y los liberan. Juegos del Hambre, claro, tiene, me parece, cosas así, ¿no? Que arranca más como este mundo de todos contra todos. Claro, pero que después sí se va transformando en una rebelión, pero con Katniss Everdeen como líder, mujer al frente. Y ahí ella es la que tiene que liberar a Peta, ¿cómo se llama? Sí. Ahí está, bueno, ahí tenés un ejemplo, pero la líder es ella, no está presa ella. Bueno, pero ella es la líder. Cantaban los de Juego del Hambre, cantaban "No conduce una mujer", bueno, en fin. El punto central. No fue magia, eso. Sí, no fue magia, dice Katniss, mientras tira flechas. El punto central ahí, de vuelta, ya que hablamos de los Juegos del Hambre, es romper el individualismo que impone el sistema de los juegos y combatir al poder autoritario de Panem, ¿no? Me parece que ahí está un poco la clave de los Juegos del Hambre. Yo igual, a mí me hace mucho daño en los Juegos del Hambre la cosa que tiene más de jóvenes adultos, que es ella eligiendo entre los dos chicos. Hay un momento en el cual están a mí me convoca mucho más el tema de la rebelión popular en los Juegos del Hambre. Y hay un momento que está todo en juego. Ella es la líder, todos dependen de ella, es la líder del movimiento de rebelión, y ella está pensando, ay, ¿me querrá fulano o me quedo con él? Y yo digo, hermana, dale, tenés una revolución en tus manos. Pero me parece que ahí como que tiene esta cosa medio sí, pochoclo de, ay, pero hace falta una historia de amor para que enganche y medio que no. Bueno, eso tiene que ver con cómo cada uno se engancha con la historia. A mí lo que más me interesó de los Juegos del Hambre es el rol de ella que va cobrando del líder de la rebelión. Sí, claro. Por eso la traje hoy acá, porque me parece que eso es un poco la clave de los Juegos del Hambre. Lo mismo con otra que había hecho, esta que llamaba Insurgente, Divergente, Leal, no me acuerdo. Sí, que también había arrancado al estilo Juegos del Hambre, y después se fue pinchando. Sí, no le fue tan bien como es más, la terminaron creo que con una película que se estrenó directamente no en stream o algo así, como que. Pero tenía esta idea de que se iban rebelando contra un sistema, y ser divergente era ser justamente rebelde al sistema que. Claro, porque ahí ya como que tenían establecido, tipo, vos vas a ser obrero, vos vas a ser Osadía, no me acuerdo que tenían los nombres, eran así, eran castas. Sí, cada uno no con un rol muy establecido, y justamente la protagonista, que era Shailene Woodley, que me parece una gran actriz. Sí, está un poco desperdiciada esa película, pero es una gran actriz. Pero era una peli interesante que después se fue pinchando. Sí, a mí la primera me había gustado y las otras creo que no las vi directamente. Yo vi la 2 y creo que la 3.
Bueno, ya está, son 3. Y me parece que después hubo alguna más como para tratar de cerrar Pero un Leal poco no la es una, historia. me parece que Leal tiene 2 partes. Ajá. Y eso es que no es que son 3. Eso Y la mirá verdad lo Harry que nos Potter, ¿viste? Claro, no, mirá lo que nos impactó, que puede ser tipo, che, eran 2, eran 3. Bueno, y ya que hablamos de Harry Potter, Sí. en los últimos libros de Harry Potter, en las últimas películas, también hay una La resistencia. armada Dumbledore. El ejército de Dumbledore. El ejército. De Bueno, Dumbledore, bueno, armada. para lo mismo. El Ed era, ¿no? El ejército de Dumbledore, adentro de la escuela con Umbridge, pero después también cuando Voldemort toma el poder y controla todo, también hay una resistencia. Me acuerdo que había una radio clandestina, que podríamos ser Futurock, esa radio clandestina, que daba información que Voldemort no quería que tuvieras. ¿No? También hay Es una un cosita de buen ejemplo, resistencia que sí. se arma en Harry Potter hacia el final. No, pero de la eso saga. no que Dumbledore no quería que tuvieran, que Voldemort. Que Voldemort no quería que Sí. tuviera, Ah. claro. Además iban diciendo la gente que iba desapareciendo. Es muy terrible, me parece. Es re creepy, Por lo menos sí. para los que tenemos el tema de la memoria, la verdad, de la justicia. A mí me pareció fuertísima todo el tema de muertos y desaparecidos en la última época Sí. de Harry Potter. Es fuerte, Bueno, porque Ya cuando que lo la matan. gente fuera escuchando la radio todos los días para ver si nombran o no nombran a sus padres, a sus Tremendo. hermanos, a Es sus terrible familiares. eso. Es terrible. Yo no sé si en otros lugares del mundo lo pueden medio apreciar esa situación. Pero no solo eso, Flor, sino cuando matan al primer chico que muere en Harry Potter, que no voy a decir el nombre porque después me dicen, spoiler. Bueno. Sí, pero tiene 15 años. Cuando matan al primer chico, el discurso que da Dumbledore al final podría terminar diciendo 30.000 compañeros desaparecidos. Presentes. Es, Sí. es tremendo el discurso que da al tremendo. final del libro. Vos venís leyendo el libro, fantasía infantil, jajaja, y de pronto se manda un discurso que es bastante más serio. Lástima que sea tan transfóbica, ¿no? Pero bueno, la verdad que ese discurso es interesante. Bueno, Pero Dumbledore, ya no. sabemos, o sea, toda la parte Eso ya la sabemos, sí. gris, violenta, horrible, pero sí, Sí. es muy terrible Es ese muy tipo conmovedor. de apego Sí. que tenemos. ¿Queremos escuchar a los oyentes? ¿Tenemos para escuchar? No, pero digo para que digas. Sí, vos bueno, hacés siempre entonces, todo el no el queremos, show. decilo. Claro. Decilo si no 11 querés. 40 66 000. Pueden mandarnos sus fantasías Ah. de resistencia que les estén sonando en la cabeza. O sus 11 realidades, si tienen algún plan. Sí, Bueno. nos podemos sumar. 11 40 66 000. Así como está el ejército de Dumbledore, sabés que acá se inventaron las CALC, ¿no? Comandos de Acción Cristina Libre, creo que se llaman, ¿no? CALC. Calc. Sí. O Libertad Cristina, creo que es. Bueno. 11 40 66 000. Fantasías así ñoñas de resistencia. La que- Resistance. Vive la résistance, ¿no? Dirían en Francia. Una que está en Prime Video como serie, pero es un libro de Philip K. Dick, se llama El hombre en el castillo. Y esta es muy loca. La historia es así. Los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial Sí. y controlan el mundo. Particularmente Estados Unidos está dividida. Hay una parte que es de los nazis y otra parte que es de Japón. Y los estadounidenses son ciudadanos de segunda en su propio país. Y hay parte de la resistencia que se organiza a ese régimen nazi mundial, viene, y esto me parece interesante, de un libro que postula una alternativa a lo que pasó en la guerra. Una alternativa que es que la guerra la ganaron los aliados. ¿Mm? Y acá me parece que hay otro valor interesante con el tema de las resistencias, que es, vuelvo a decir, no solo el poder de la imaginación, sino el poder de las alternativas, de la capacidad de imaginar y de tener una alternativa en la cabeza. Eso es lo que impulsa a mucha gente a resistir Ajá. y a luchar ante el intento de ser aplastado por dictaduras. A ver, ¿cuál fue uno de los eslogans de Milei? Copiado de Thatcher, pero era no hay alternativa. There's no alternative, era la versión original de Thatcher, copiadísimo de Thatcher, pero es una de las cosas que dice Milei, no hay alternativa. ¿Cuál fue el planteo de la expresidenta en el discurso del miércoles? Plantear otro futuro posible. Uno sin ellos, podríamos decir. Y si digo uno sin ellos, ¿te suena de algo? Les voy a mostrar un futuro sin ustedes. Eso viene, estoy viendo si leo Valle Salta, les voy a mostrar un futuro sin ustedes, viene el discurso final de Neo en Matrix, ¿no? En la Matrix original, porque no hubo otras. Que es como una especie de manifiesto final de las Wachowski al final de la película. Una película que está cargada de valores de resistencia, Ujú. claramente, en este caso resistencia a las máquinas, pero la resistencia a las máquinas expresa un montón de cuestiones sociales. Yo me acuerdo patentemente cuando Morfeo le dice, vos sentís la Matrix cuando vas a trabajar, cuando pagas los impuestos, ¿no? Y es como todas cuestiones que tienen que ver con momentos de estructura social, Sí, sí, sí. ¿no? Sí, sí, el el statu capitalismo. quo que te dice que tenés que hacer esto y no hay y esto y esto y esto. Bueno, Sí, y te sí. pone en un lugar.
Sí, y no tenés alternativa, digamos, tenés que hacer eso. Particularmente importante también para las personas trans, como son las directoras, que tipo el sistema te pone en un lugar. Vos sos esto y no podés ser otra cosa. Sos hombre o mujer, sos esto o aquello, ¿no? Sos un trabajador de esto, un trabajador de acá. Te definís por tu trabajo. Bueno, es muy loco porque ese emblema, ese discurso de Neo del final de voy a mostrarles algo a lo que ustedes le tienen miedo, voy a mostrarles un mundo sin ustedes, un futuro sin ustedes, lo tomaron las militancias universitarias cuando salió la película en los 90 y lo usaban como eslogan en la facultad de Derecho, me acuerdo, en la de... se me fue en la de Economía, lo usaba NBI, lo usaba TNT, distintas agrupaciones. Después nacieron de ahí muchos de los dirigentes que hoy están en las primeras filas de la Unión por la Patria. Y tomaban este discurso, fíjate cómo de la ficción, de las Wachowski, a la cabeza de los militantes argentinos y a la formación, está en la cabeza de la formación de uno que me citaba este discurso de Matrix, era por ejemplo Mariano Recalde, que habían hecho como una pancarta y le habían pegado, el discurso de Neo lo habían pegado en la facultad. ¿Entendés? Cómo interacciona fantasía y realidad. Bueno, y también lo que hablábamos acá el otro día, creo que hablando del Eternauta y compañía, no, que se escribe en mucho de distopía. De futuros apocalípticos, de distopías y no de utopías, ¿no? No, quizás hace falta empezar a pensar lo que queremos, ¿no? Hacia dónde nos gustaría ir. A Lucrecia Martel le gusta esto. Otra película de rebelión, aunque fue muy intenta ser apropiada y malinterpretada por los libertarios, es El Club de la Pelea. Me parece que tiene un montón de elementos ese grupo que se organiza para cambiarlo todo. De hecho, quieren destruir el sistema, tirar abajo el sistema bancario mundial, que la sociedad empiece de cero. ¿Qué es lo que no anarquía. entienden los libertarios de esa película? Nada. Nada, porque les gusta que son todos varones, y una serie de cuestiones tomaron para decir esto es nuestro. Quizás es un símbolo nuestro, el Club de la Pelea. Nada que ver, no hay nada que luche más contra el capitalismo, pero antisistema real, tipo de reventarle el 1%, borrando de la faz de la tierra la información. Bueno, además, uno de los errores es financiera. No sos tu trabajo. Bueno, total. No sos tu trabajo para mí, o sea, te está diciendo algo, o sea. Si hay algo que los libertarios te plantean, vos sos lo que podés comprar. Paulson, hijos de puta. Es muy... Bueno, Fight Club y Matrix son dos de las películas que creo que vi más y más veces y le empecé a usar para... Sí, es esa. Sí, perdón, estoy escuchando a Paula. Escuché un Brad Pitt de fondo. Es esa. Esas dos películas, no me acuerdo en qué año sale Fight Club, pero... fines de los 90, a principios de... También está re pegada a Matrix. Hay una... Sí. Hay una pegación ahí de una forma de pensar medio del fines del siglo. 1999 fines del siglo. Hay un tema ahí con retomar filosofías, me parece. A mí Matrix me la daban en filosofía. Claro. Después me la dieron en filosofía en la universidad después también. Slavoj Žižek escribió un texto muy interesante que se llama Matrix o las dos caras de la perversión, donde analiza la película. Así que sí, dio lugar a un montón de cosas Matrix y el Club de la Pelea también. ¿Qué toman los libertarios? Que en un momento el personaje de Brad Pitt dice si en la vida nos arruinó una mujer, que es nuestra mamá, no sé si la solución sea otra mujer. Ese tipo de frases que dicen acá están los incels, no sé qué. Buscan agarrarse. Es muy difícil discutir así, chicos. Sí. Bueno, pero difícil. En este mundo estamos. Bueno, chao. Bueno, cuéntenos ustedes sus ficciones de resistencia, 11 40 66 000. ¿Vos, Alejo, querías sumar alguna? Yo tengo una recomendación final, que esta no es conocida. ¿Cuál? Pero quisiera que algún día se tomen el trabajo de verla. El trabajo no, el placer de verla. Hay una película que se llama Abajo el telón, en inglés se llama Cradle Will Rock, que es una película que cuenta la historia de compañías de actores en los años 30 en medio de una huelga de obreros del acero en Estados Unidos, plena época de la recesión. Es un hermoso homenaje al teatro de Bertolt Brecht. Tiene a todos los actores y actrices progre de Hollywood juntos en una sola película. Está Susan Sarandon, está Jane Cusack, está John Turturro, la dirige Tim Robbins. Es como todo el surdaje de una sola película y tiene un momento glorioso cuando Bill Murray, con una marioneta en la mano, canta el Internacional Socialista. Abajo el telón, búsquenla. Es una gran ficción de resistencia y te muestra un Estados Unidos que no aparece en la mayoría de las películas de Hollywood, que es el Estados Unidos de los sindicatos, de los obreros, del comunismo y de la persecución del macartismo, ¿no? De la persecución del comunismo, pero también del comunismo, de que había comunistas, no era solo el macartismo que perseguía gente que no tenía nada que ver. Claro. Así que, bueno, se las tiro como recomendación final. Bueno. Vamos a poner un temita y después, si tienen ideas de ficciones de resistencia que quieran sumar, les escuchamos aquí en Cosa Ñoña.